Buenos días, iglesia, ¿cómo están? ¿Bendecidos? No les escucho hoy, ¿están bajos? No. Súbale al sonido usted ahí, el mío está bien y se va a poner todavía mejor, que la voz se calienta y yo tiendo a ser gritón. Sí. Me alegra verlos, hermanos. Se ven muy bien, no es mentira, se ven bien. Sé que al quitarse el tapabocas se verán mejor, pero pues eso no lo podemos hacer aquí. Es todavía orden de que mantengamos esos cuidados de bioseguridad. Bienvenidos todos los que están en casa viendo la transmisión, miembros de la iglesia, familiares, amigos, bienvenidos. Bienvenidos. En este momento, no solo nosotros, sino que muchas iglesias están usando los canales de YouTube, de Facebook, de Instagram, para transmitir los servicios. Así que los domingos, qué bueno que producto de la pandemia nos dejó como buen resultado que la predicación se haya multiplicado. Ahora, me alegro por ustedes que aunque hay posibilidades sin número en el internet, sin embargo dicen, yo tengo donde congregarme y asisto a mi iglesia. ¿Sí? No quiero hacer sentir mal, por supuesto, a los que están conectados, porque también hacen parte de la iglesia, por supuesto. Sí, pero es importante, la Biblia lo dice, ¿no? No dejemos de congregarnos. Y me alegra mucho el poder tenerles. Seguramente esta mañana tenemos a alguna persona que nos acompaña por primera vez y siempre nos gusta darle la bienvenida. Como a veces el tapabocas nos juega la mala pasada de que no nos reconocemos bien, entonces es posible que se nos escape. Tal vez sí, creo que hay un par de personas nuevas. ¿Hay alguna persona nueva? Nos gustaría saludarla en esta mañana. Si puede ponerse un momento de pie. ¿Alguien más que esté nuevo esta mañana? Ok, bienvenido. Amén. Y este joven también, bienvenido. Se sentó rapidísimo porque sí. A mí también me tembló las piernas y como que no me quise parar el día que me dijeron que era nuevo en la iglesia. Lo que menos quería era que todos se enteraran y preciso le dio. Espero no sea para usted una molestia. Nos alegra los nuevos, nos alegra a todos que estemos en la casa del Señor. Amén. A mí me gusta que sea domingo. No sea usted. No tiene que ver porque el domingo es el día de trabajo mío. Para usted no. Pero me gusta que podamos reunirnos en la casa del Señor. Quiero recordarle que no solo el domingo, aunque sea el domingo solo el momento presencial, pero hacemos iglesia en el transcurso de la semana a través de diferentes formas. Hacemos escuela bíblica, hacemos grupos familiares, hacemos grupos de jóvenes, escuela musical. Hay ya todo un desarrollo de la iglesia a través de medios virtuales y a través de medios presenciales. Así que es bueno que usted conozca todo ese movimiento de la iglesia y pueda unirse a él. Pero vamos a lo que yo debo ir, que es la explicación de la palabra del Señor. Iniciamos hace 8 días una serie que le titulamos Cuatrillizas pequeñas pero notables. Porque Salomón en uno de sus versos habla de 4 cosas sabias que nosotros debemos aprender y que esas cosas sabias están en la naturaleza, específicamente en 4 animalitos, y es que Dios en su sabiduría plasmó de lo que Él sabe hacer, de lo que Él es, en lo que Él hizo. Por eso nosotros somos también imagen del Creador. Diga, yo soy imagen de Dios. Él me hizo a su imagen, ¿sí? Y en Jesús pues me redimió, me rescató y entonces está cumpliendo el plan que tiene para conmigo. Por eso el salmista dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Usted puede decirlo también? Amén. En casa pueden decir duro, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Sí? No importa que usted haya llegado a la iglesia ya siendo adulto y que hubiera conocido al Señor antes.
pero Jehová cumplirá su propósito. Volvemos entonces a Proverbios, capítulo 30, verso 24 en adelante. Proverbios 30, 24. Algunos desde hace 8 días dejaron ahí listo, separado, y tienen su Biblia al día allí. Dice: 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Qué interesante. Verso 25. Las hormigas, 30, 25 Proverbios, pueblo no fuerte, y en el verano no preparan su comida. Y el 26, que nos va a ocupar en esta mañana en la enseñanza: los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra o en la roca. ¿Sí? Ok. Cuando usted escucha la palabra conejo, ¿piensa en qué? No piensa en una vaca, piensa en un conejo, sí. Ok, creo que todos tenemos una imagen de lo que son los conejos. Ahora, este tipo de conejos a los cuales se refiere el proverbista tiene que ver con algunos, no con toda la especie de conejos, pero con algunos que en específico viven o hacen sus madrigueras en las peñas, ¿sí? Y estuve dando una pequeña investigación sobre cuál es ese tipo de conejos. Se le conocen más como los tejones, ¿sí? A ese tipo de conejos. Es más, usted va a encontrar en la versión nueva traducción viviente, o en la NBI, en la internacional, y en otras traducciones, que no aparece el término como en la Reina Valera conejo, sino aparece el término tejón o tejones. Pero es un tipo de conejo salvaje, ¿sí? Que no es el que normalmente está un poco más cercano a la población humana, sino que está un poco más retirado, y precisamente hace sus madrigueras. Y el salmista guiado, o el proverbista guiado por el Señor, vio que en ellos hay sabiduría, y entonces tienen su lugarcito, siendo conejos, siendo salvajes y siendo animalitos, tienen su partecita en la Biblia. Interesante, ¿verdad? Porque miren esto, cuando hacemos las cosas bien, cuando Dios dice que las hagamos como Dios dice que las hagamos, pues tenemos un reconocimiento en el reino de Dios. ¿Sabía usted eso? Interesante eso, ¿no? Es más, aunque su nombre no aparezca escrito en la Biblia, porque ya está escrita, lo importante es que su nombre está escrito en el libro de la vida. No, yo pensé que otros iban a estallar de emoción al decir. Déjeme decirlo otra vez, porque ni siquiera escuché a los que están en casa. Tal vez su nombre no aparece en la Biblia, pero lo importante es que se asegure que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Así es. Muy bien. Los que entienden, me alegro que lo entienden. Muy bien, entonces esa sabiduría de Dios en la naturaleza da testimonio, pues, de lo que Él es. El diseño habla del diseñador. Dice en Romanos que lo invisible de Dios se hace claramente visible por medio de las cosas que Él ha hecho. Su eterno poder, su deidad, se hace visible en lo creado. Así que debemos ser buenos observadores de la creación. ¿Estamos? No nos llama la Biblia a ser adoradores de la creación, sino buenos observadores de la creación. Adoramos al Dios que hizo la creación. ¿Está claro para usted? Sí, ok. No resulte usted arrodillado frente a un árbol. Dele gracias a Dios, comas ese mango y honre al Dios que hizo el mango. ¿Estamos? Ok, qué interesante que entendamos bien la palabra del Señor. De las hormigas aprendimos que la vida no depende de ser fuertes, valientes, que es importante aprovechar bien el buen tiempo, que hay que aprender a trabajar en equipo y debemos recolectar alimentos en el momento oportuno para el futuro. No debemos comérnoslo todo hoy. Si algunos ayunaron esta mañana, hicieron bien. Si no ayunó, también hizo bien. No estoy diciendo que sea, pero es importante que aprendamos de la hormiga a hacer y recolectar alimentos. La segunda sabiduría la aprendemos entonces de los llamados tejones o conejos, ¿sí? Permítanme decirles 3 asuntos importantes sobre estos animalitos, recordándoles
las características que da aquí. ¿Por qué dirá el texto bíblico que es pueblo nada esforzado? ¿A qué le suena cuando usted escucha la frase pueblo nada esforzado? ¿Será que son demasiado dormilones? ¿Perezosos? ¿Sí? Tiene como esa idea. Resulta que los tejones, hablando de ese tipo de conejos, se acostumbran más a la vida nocturna. Su visión se acorta porque la adaptan a la madriguera, a la oscuridad y a la noche. Son más nocturnos. En el día casi no salen ese tipo de conejitos. Entonces, por eso se les considera así un poquitico más bien como dormilones. Usted es un ser humano creado a la imagen de Dios, no es un tejón. ¿Sabe que la Biblia dice que los que cogen la noche para vivir son de las tinieblas, son de la luz? No son de la luz, dice. Nosotros somos hijos del día, no de las tinieblas. No somos tejones, diga, yo no soy tejón. Pero puedo aprender de la sabiduría de ellos, por supuesto. Entonces, interesante. Por eso dice que nada es forzado, porque son nocturnos, viven en ciertos grupitos familiares que están compuestos entre 2 a máximo 12. Esos son las cuadrillas que forman. Y la referencia que da aquí es que hacen sus madrigueras en las peñas. Ahora, si usted averigua un poquitico sobre cómo hacen sus madrigueras, wow, se sorprende del estudio, de lo que pueda investigar, porque ellos, cuando hacen sus madrigueras, construyen cada cosa aparte. Es decir, donde hacen sus necesidades, lo hacen diferente dentro de la madriguera, pero un lugar diferente a donde duermen, a un lugar diferente donde separan. ¿Sí? Tienen un concepto como nosotros de casa, de que la casa no es un solo lugar donde se hace todo, sino lugares diferentes. Interesante que tengan esa sabiduría. Y entonces dice, esa sabiduría que tienen para edificar es la que nos enseña a nosotros. ¿Escuchó eso? Interesante eso, muy interesante. Construyen bien sus madrigueras, edifican tanto en el lugar correspondiente como de la manera indicada. Entonces tenemos que hablar de 3 cosas: del lugar donde se construye, de los implementos que se usan para construir, ¿sí? Y de la manera que se construye. Tengan en cuenta esas 3 cosas que van a ser muy interesantes, porque el apóstol Pablo toma esa idea y entonces en Primera de Corintios va a hablarnos acerca de esas 3 cosas: dónde construimos, qué materiales usamos para construir y cómo construimos. Y entonces, wow, la enseñanza, aunque está plasmada en un solo versito de Proverbios, se nos amplía, porque así es la palabra del Señor. ¿Sí? ¿Está listo su corazón? ¿Están en casa listos? ¿Sí? Le hemos dicho a los que están en casa, se quedan en casa, que están viendo la transmisión, mejor que no esté entre las cobijas, porque no se recibe igual la palabra del Señor. Ok, bien, vamos con esas 3 cosas importantes. Saltemos entonces a Primera de Corintios capítulo 3. Primera de Corintios queda en el Nuevo Testamento. Entre la escritura, escuche, entre la escritura de Proverbios y la escritura de Corintios, el apóstol Pablo, entre Salomón y Pablo, perfectamente podemos encontrar más de cerca de los 1000, un poquitico más de años. Y qué interesante que uno con otro esté apoyando la enseñanza, porque detrás de la enseñanza está el Espíritu Santo. Aprendimos el viernes, el licenciado Waldo nos enseñó que cuando leemos la Biblia tenemos el deleite de tener siempre al autor presente con nosotros, el Espíritu Santo. Qué interesante eso, ¿verdad? Muy bien, una cuñita para decirles que es importante que se conecten los viernes. Primera de Corintios capítulo, ¿qué les dije, hermanos? Uy, están pero atentos. Primera de Corintios capítulo 3. Dice el texto de Primera de Corintios 3, vamos a leer desde el verso 10. Sigan conmigo, por favor. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. ¿Qué nos ha sido dada? La gracia de Dios. Yo como perito arquitecto, mire que está tomando términos de tipo de construcción. Dice el apóstol, yo como perito arquitecto puse el fundamento
y otro edifica encima. Pablo está diciendo, yo como apóstol de Dios he colocado las bases y sobre esas bases hay que seguir construyendo. ¿Lo entiende, verdad? Ok, seguimos leyendo. Dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Otra vez, pero cada uno mire cómo ¿qué? Sobreedifica. Aquí hay gente que sabe de construcción más que yo. Yo sé algo de construcción porque mi papá fue un albañil, fue constructor, y entonces aprendí asuntos de la construcción. Por eso muy pocas veces contrato mano de obra para hacer cosas del templo, me pongo a hacerlas. Algunas quedan bien, otras no, perdón. Cuando algo me queda bien, yo digo yo lo hice. Cuando algo no me queda bien, no digo la verdad. No publico. Dicen, uy, el pastor ¿cómo es? Bueno, está hablando de esos términos. Verso 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, ¿el cual es? Jesús, Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Note que no habla de la noche, sino el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Y aquí el apóstol dice algo que me pareció muy interesante. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y luego, ¿no sabéis que ustedes son casa de Dios? ¿No sabéis que sos templo de Dios y el que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque templo de Dios sois, ¿sí? El cual sois vosotros, santo es. Qué interesante esta aplicación. Mire que el apóstol Pablo de alguna manera está ampliando la enseñanza de un solo verbo de un solo verso de Proverbios. Está diciendo sobre los tejones que construyen, y entonces nos da una aplicación completa en el Nuevo Testamento sobre esa verdad, sobre esa enseñanza. Por eso nos hemos pasado allá. ¿Qué nos dice? Nos dice tres cosas importantes. Nos habla de las bases o el fundamento, nos habla de los tipos de materiales y nos habla de la responsabilidad que tenemos individual, porque cada obra, la obra de cada uno será ¿qué? Probada. Oh, y entonces la cosa se pone, se trata de nuestro propio bienestar. Aunque, escuche esto, aunque no está hablando en términos de perder o no la salvación, pero sí está hablando de términos de hacer las cosas correctas en el tiempo que vivimos. Si hacemos las cosas bien, pues disfrutamos de las cosas bien hechas. Si no las hacemos bien, nosotros mismos tenemos pérdida. Es decir, que a veces las cosas no nos salen bien, no porque Dios no quiera ayudarnos, sino porque nosotros somos tercos en hacer las cosas como a nosotros nos parece. Levante la mano el que es terco. Ninguno levantó la mano. Algunos, ay, la bajó rápido. Sí. Somos tercos. Si vieran en la casa, los que estaban levantaron las dos manos, como allá no las ve nadie. Uy, pastor, adivinar no. Número uno, entonces, hay un único fundamento estable. Diga conmigo, hay un único fundamento estable. ¿Sí? Dice ahí en el verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿qué? Jesucristo. Pablo dice, no hay otro. Ya ese fundamento fue puesto por los apóstoles. Por eso el credo apostólico hablaba acerca de poner las bases de la doctrina, ¿sí? Y sobre esas bases del credo apostólico, pues por supuesto la enseñanza de Jesús, se comenzó a construir la iglesia. ¿Estamos, hermanos? Y por eso el fundamento ya está ¿qué?
puesto. Si alguno intenta poner un fundamento diferente a Jesús, está haciendo algo que no es. No es un fundamento estable. El nombre de una religión, cualquiera que sea, por más cantidad o menos cantidad que tenga de seguidores, no es un fundamento estable. ¿Me escuchó eso? El único fundamento estable es Jesús. No está hablando de una religión. Está hablando del Creador, del Salvador. ¿Estamos, hermanos? Hay único. Construir en ese fundamento es construir sobre la roca, según nos enseña Lucas capítulo 6 y Mateo capítulo 6. ¿Recuerdan los dos cimientos? ¿Sí? Que el que edifica sobre la arena, frikis morquis, pero el que edifica sobre la piedra, ese. ¿Sí? Ese es el correcto. Y la roca es Cristo, según capítulo 6 de Lucas y Mateo. Entonces significa venir a Cristo, atender y obedecer sus instrucciones. Jesús, dice la Biblia, es la piedra o la roca que muchos edificadores siguen desechando. ¿Escuchó eso? Hay muchos que edifican su vida, pero desechan la piedra principal y construyen sobre un fundamento que no es estable, que no es sólido. Hay camino que al hombre le parece bien, pero finalmente es un camino de muerte, nos dice. Por favor, si puede rápido leer en Primera de Pedro, si usted es hábil en escuchar o en encontrar la Biblia, mientras escucha el sermón, busque, si no, tome anotación para que en casa pueda hacer su estudio completo. Porque hay algunos que se da la cita bíblica del sermón y cuando dicen, ¡ay, encontré!, el pastor ya está diciendo amén y ya está terminando. Entonces, pierde el resto de la prédica, ¿sí? Entonces, mejor anote. Primera de Pedro capítulo 2, versos 4 en adelante. Interesante este texto, hermosísimo sobre el fundamento. Dice, acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace ¿qué? Caer. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mire qué dice el texto aquí. Para un grupo, Jesús es la roca sobre donde puedo edificar. Es la que me sostiene, es la que me ayuda, es la que me arregla, es la que me da estabilidad por el resto, por la eternidad. Pero para otros, esa piedra se convierte en ¿qué? Tropezadero, dice. Porque son desobedientes, tropezadero. Dice el apóstol, dice el texto bíblico, una cosa es que yo caiga sobre la roca y otra cosa es que la roca me caiga a mí. ¿Escuchó eso? Cada uno mire cómo sobreedifica. Usted debe plantar su vida, sus valores, su principio, su estilo de pensar, su forma de vida, según el fundamento que es Cristo. Si usted decide vivir una vida diferente a la de Cristo, no es seguidor de Cristo, no puede llamarse cristiano. Llamarse cristiano es llamarse seguidor de Cristo. Y si usted es seguidor de Cristo, significa que ha puesto su fundamento y usted está construyendo sobre la roca que es Cristo. De eso aprendemos de los tejones. Hicieron sus madrigueras en las peñas, en el lugar correcto, ¿sí? Y que usted construya su vida sobre Cristo es el lugar adecuado para hacerlo. Es lo que dice el Salmo 118, 22. Es lo que dice Mateo y lo que dice Marcos. Mire lo que dice Lucas 20, 17. Si alcanzamos, creo que sí alcanzamos a verlo allí. Lucas 20, 17. Pero él mirándole dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo.
La piedra que no fue aceptada, ahora es la piedra principal. ¿Usted es alguien que aceptó la piedra de Sión? ¿Usted es alguien que está edificando sobre esa piedra? Lo está haciendo de manera correcta. Pero si todavía no ha aceptado a Jesús como su Salvador, y si todavía no está edificando sobre Cristo, es el momento que comience a hacerlo. Y si esa es la razón por la cual está escuchando la palabra, me alegro que su decisión hoy sea recibir a Jesús como su Salvador y comenzar a hacer su vida sobre el fundamento, porque no hay otro fundamento. ¿Está claro lo que dice el apóstol Pablo? No hay otro fundamento. Qué interesante, qué interesante. Muy bien. En segundo lugar, Proverbios y el texto que hemos leído en Corintios nos habla de un grupo de materiales. Utilice materiales de calidad. Número 2, hablamos en primer lugar, fundamento, Jesús. Número 2, utilice materiales de calidad. ¿Qué dice el verso 12? Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, y luego hace otro grupo, madera, heno, hojarasca. ¿Por qué hace dos grupos? El oro, la plata y las piedras preciosas describen materiales más costosos, pero duraderos, de calidad, ¿sí? Mientras que la madera, el heno y hojarasca describen otro grupo de materiales más fáciles, más económicos, pero no son durables, ¿sí? ¿Qué dice este principio? El principio es que construyas con materiales perdurables. ¿Qué son esos materiales perdurables? Que el fuego no podrá consumirlos o destruirlos. ¿Qué pasa cuando el oro es puesto en el fuego? No se deshace. Por el contrario, se purifica. ¿Estamos, hermanos? La madera con el fuego, ¿qué le pasa? ¿Qué es el heno? Pasto, seco. ¿Y qué es la hojarasca? Hojas, ramas secas, ¿sí? Las que son rápidas para iniciar cualquier incendio. Usted no puede ser, en otras palabras, su vida no puede ser un montón de hojarasca, de heno y de cosas secas que rápido se van a quemar. No puede hacer su vida con esos materiales, aunque los encuentre en cualquier lugar. Pero necesita edificar ¿con qué? Materiales duraderos, de buena calidad. Los no duraderos se destruyen. Los no duraderos, muy fácil. Utilizar materiales de calidad significa, según Corintios, entonces construir con los principios del reino de Dios. ¿Cuáles son los principios del reino de Dios? Dice la Biblia que el reino de Dios es justicia, es amor, es respeto, es buena comunicación, es fidelidad. ¿Nadie dijo amén? Esos son algunos de los buenos materiales con los cuales se nos llama a construir. Honestidad, ¿sí? Por ejemplo, dice en Efesios que ninguno de nosotros debería hablar mentiras sino usar la verdad. La mentira es madera, la mentira es heno, hojarasca. La verdad es oro. La fidelidad es oro, plata. ¿Estamos, hermanos? Si usted como joven cristiano escucha muchas cosas, pero dice, no, yo voy a permanecer santo, yo voy a permanecer siguiendo los principios de la Escritura, y yo no voy a estar por todo lado fornicando, entonces usted está construyendo con oro. Construya con otra cosa que no sea eso, y entonces es simplemente heno. El fuego va a deshacer. ¿Está conmigo, hermanos? ¿Se está comprendiendo? Proverbios contiene verdades sobre la buena comunicación, la fidelidad, ¿sí? Por ejemplo, dice, escuche esto, que hay gente que aunque sea escasa de recursos, escuche esto, que aunque hay gente escasa de recursos, sin embargo, cuando se sientan en su casa a comer, su bocado es agradable, es delicioso, aunque sea lo de siempre, arroz y papa. Pero es mejor arroz y papa con la bendición de Dios que casa abundante donde hay contiendas. ¿Escuchó eso? Y esa sabiduría que está ¿en dónde? En Proverbios.
Y cuando hacemos la comparación, entendemos que significa entonces construir con oro, con plata y con piedras preciosas. ¿Estamos, hermanos? Con piedras preciosas. Construir con materiales baratos y no duraderos es hacer la edificación siguiendo nuestros propios caprichos. Porque nosotros somos, ¿qué dije hace un momento? Tercos. Dígalo pasito para que no nos escuchen nada. Es construir sobre engaños, infidelidades, deshonestidad y todo lo que llamamos antivalores. ¿Sí? La palabra clave que está en Corintios dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Interesante, esa es la palabra clave. Cada uno debe autoevaluar lo que está haciendo. ¿Me escuchó, hermano? Cada uno debe autoevaluar lo que está, ¿qué? Haciendo. ¿Qué logró esta semana? ¿Qué avanzó en su construcción? ¿Qué fue mejor esta semana? Sí, espero no haya retrocedido, porque la vida cristiana no es de ir hacia atrás, sino es como la luz de la aurora que va en aumento, que va mejorando. ¿Qué mejoró en su vida esta semana? ¿Qué mejoró en su hogar esta semana? ¿Qué mejoró en su condición como trabajador? Porque vamos mejorando. Eso que significa construir de manera adecuada. Cada creyente debe hacerlo. Es responsable. El apóstol nos hace responsable a cada uno. Cuando dice cada uno, no está diciendo que el pastor a la entrada del templo entonces les ponga un aparatico que mide cuánta temperatura tiene y si está bien. No. ¿Usted debe qué? ¿Qué debe hacer? Es autorresponsable. Mire, ahora vamos a ir a la cena del Señor. ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo sobre la cena? Cada uno pruébese a sí mismo y participe. ¿Escuchó eso? Somos responsables. ¿Sí? Somos responsables. Si usted no es creyente, ya no siga construyendo sobre la maldad, sobre el engaño, sobre la infidelidad, sobre los vicios, porque va a hacer peor a su vida. Necesita a Cristo, único fundamento, y necesita adquirir los materiales duraderos. ¿Escuchó, hermanos? Si usted fuera a construir una casa y se propone usar lo que es más costoso, pero que sabe que va a durar mucho, necesita hacer esfuerzos, necesita hacer ahorro. ¿Estamos? Si no cuenta con todos los recursos. Bien, cuando usted llega a la iglesia del Señor, seguramente no llega con todas las posibilidades, pero ya tiene el fundamento y entonces comienza a adquirir. Reemplaza el engaño, adquiere la verdad, la justicia, el respeto, la fidelidad en casa, y entonces esos materiales son los indicados para construir. Y número 3, hemos hablado de 2 principios. Número 1, fundamento es Cristo. Número 2, utilice ¿qué? Materiales duraderos. Y número 3, la edificación de cada uno será probada. Verso 13 de Corintios 3 dice: la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego, por el fuego será revelada. ¿Qué significan esas palabras? ¿Sí? ¿Qué significan esas palabras? Según el verso 15 no habla de perder la salvación, pero según lo que nos enseña el apóstol, o lo que estudiamos el otro día en Lucas capítulo 6, que el río viene con ímpetu, toda obra será ¿qué? Probada. Cada uno de nosotros pasaremos, mientras vivimos en la tierra, por algún momento crítico, difícil, que va a probar lo que estamos haciendo, si está bien o si está mal. ¿Estamos, hermanos? Por ejemplo, José, de manera injusta, fue llevado a la cárcel. Fue vendido por sus hermanos. Pero Dios siempre lo sacaba, lo bendecía y lo puso en un lugar bendecido, como era en el palacio de Faraón. También allí le llegó la tentación. ¿Qué decidió hacer José con la tentación? Rechazarla. Porque había decidido construir su vida con valores. ¿Está, hermanos? Y decidió no pecar. Y la obra fue puesta en prueba, y fue alguien que
avanzó, que probó que hacía las cosas bien. ¿Sí? Edificar, porque la obra de cada uno va a ser probada. Muchos pierden, escuchen, muchos pierden años de trabajo por administrar mal, por no hacer las cosas de manera correcta. El término fuego usado en Corintios hace referencia a tiempos difíciles, tiempos de prueba. La edificación más importante no es la edificación material, sino la edificación ¿qué? Espiritual. Según dice en Corintios, en el mismo capítulo, en el verso 17, si alguno destruyera el templo de Dios, entonces ya está hablando de cómo nosotros usamos nuestro cuerpo, si con nuestro cuerpo honramos a Dios o si nuestro cuerpo deshonra a Dios. Nuestro cuerpo es casa de Dios, y como casa de Dios debe ser tratada. Cada uno, mire, construye tu vida con los mejores materiales eternos, que tu cuerpo sea casa que agrada a Dios. Cada uno mire cómo sobreedifica. Cierre sus ojos, medite en las palabras que acaba de escuchar y revise, como dice el apóstol. Cada uno mire cómo está edificando. Usted está en casa, cierre sus ojos, póngase en contacto con Dios, reflexione sobre esta palabra. Usted llegó a esta enseñanza entre semana, no en este momento de servicio. Reflexione sobre lo que acaba de escuchar y decida tres cosas importantes: construir sobre el fundamento estable Jesús, usar los mejores materiales, los valores del reino, y en tercer lugar, prepararse para cuando venga prueba a su vida, que no haya ruina, que el fuego no queme y destruya lo que ha hecho, sino que al contrario purifique más. Gracias, Dios.